Tengan la bondad. Tengan la bondad de encender la cámara. Vamos a iniciar tomando lista. Buenos días con todos, bienvenidos. A ver, primero bachillerato B. Aquí estamos. Primero bachillerato. Aquí está. Listo, jóvenes, atención a la lista, por favor. Samuel Ayala, Presente. Fernando Bajaña, Presente, profe. Yared Mbaque, Presente, profe. Elkin Bravo, Presente. Sasha Carlo, Presente. Luisa Carreño, Presente. Bianca Chiluisa, Bianca Chiluisa, Presente. listo, Victoria Coveña. Victoria Coveña, ha faltado. John Cruz, Presente. listo. Víctor Delgado, Presente. listo. Freddy Fariño, Presente. listo. Anaís Freire, Presente. listo. Anthony Guzmán, Presente. Presente, profe. Christopher Herrera, Presente. Jeremías Holguín, Presente. Daphne Jiménez, Presente. Dylan Lamilla, Presente. Belén López, Presente. Giselle Manzano, Presente. Emily Méndez, ¿estado? Emily Montes, Presente. listo. Axel Onofre, ha faltado. Yasu Pacheco, Presente. David Panchana, Presente. Presente. Axel Pérez, Presente. Ashley Ramírez, Presente. Joshua Rosado, Presente. Ángel Sanguinés, Presente. Samara Taylor, faltado. Diego Tomalá, Presente. Génesis Vargas, Presente. Víctor Verde Soto, Presente. Diego Veitimilla, Presente, profe. listo. Ariadne Vinuesa, Presente. listo. Seguimos con Lisette Zambrano. Presente. Ya. A ver, voy a volver a tomar lista algunos que ingresaron atrasados. Victoria Coveña. Victoria Coveña. Se está uniendo, pero creo que tiene problemas con internet. Porque Victoria Coveña. Victoria, me avisa si es que logró ingresar, porque aquí veo que se conecta y como que no se conecta. Para no ponerle la falta. Victoria Coveña. Presente. Ah, ya, listo, Victoria. A ver, Emily Méndez, ¿ingresó? Creo que no. Axel Onofre, Presente. listo. Bueno, ingresaron tarde ustedes. Samara Taylor, ¿ingresó? No. Ya, entonces solo ha faltado Méndez y Taylor. Vamos a registrar por aquí. Hoy, jóvenes, vamos a hacer un trabajito. Se va a ganar 10 puntos. Aquí un trabajito dentro de clase. Entonces, a estar muy atento. Profe, ¿Sí? a Emily se le fue el internet. Ah, ya. Ahorita se está conectando. Vamos a ver.
Señorita Méndez, ¿se conectó? Si no, quedaría con falta la señorita Méndez y la señorita Taylor. Ya, son los Sí, dos. profe, disculpe, es que no encontraba el link. Allá, Méndez, ya. Entonces, bueno, sería... Vamos a ponerle la asistencia, aunque está atrasada. Pero bueno, la falta es más grave. Taylor sí ha faltado. Bueno, se atrasó el joven Onofre. Y la señorita Victoria. Ya, de hecho, Taylor ya está ingresando también. Confirme, Taylor ingresó. Sí, profe, ahorita entré. Ya, ¿qué pasó? Se atrasó. Sí, profe. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a hacer un trabajito a la par de que vamos desarrollando la clase. Ustedes se van a ganar sus puntos el día de hoy. A ver, el día de ayer hicieron la tarea sobre Pitágoras, que era un cuestionario, unas preguntas. Ya, el día de hoy vamos a hacer el taller de un taller de Pitágoras. Para ello les voy a crear una asignación en Edmodo. Entonces, a medida que vamos dando la clase, ustedes van resolviendo el taller, ¿sí? Se va a llamar taller sobre la escuela pitagórica. O lo que es lo mismo sobre Pitágoras y sus discípulos. Sobre Pitágoras y sus discípulos. Ya, jóvenes, vayan a Edmodo en este momento. Tengan lista mi materia. Y refresquen, por favor, la página de Edmodo. Ya les debe aparecer la asignación. Ya, entonces les voy a pedir que abran el archivo. Pueden abrirlo solo a uno, o si quieren los dos archivos, porque les envié dos archivos son los que vamos a trabajar. Si quieren, abran solo el del taller, o si quiere irle la lectura también, pues puede hacerlo. Si no, desde acá lo vamos a ir explicando también. Ya. Es que voy a trabajar en el celular. Disculpe, ¿puede repetir? Que se puede apagar la cámara, es que voy a trabajar en el celular. Ah, ya, ya. Y ya, Yared, lo importante es que a medida que vamos haciendo la clase, usted vaya haciendo el trabajo. Sí, porque si no, de esto se les amontonan las tareas y después se olvidan, no hacen. Bueno, ok. Claro que sí, Victoria. A ver, ¿es Victoria o es que no puedo leer bien el nombre acá? Ah, Víctor. A ver, Víctor Verde Soto. Adelante, Víctor. Víctor, ¿la quiere decir en el micrófono o la va a escribir? Ah, ya, una frase. Ya. Muy bien. Sí, yo también la he leído, Víctor. Hay una frase, jóvenes, que aquí nos comparte Víctor y que dice, nacimos para morir. A esta frase la podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista meramente biológico, es así, literalmente. O sea, por el mismo hecho de que nosotros hemos nacido, estamos destinados a morir. Va a llegar un momento en que nuestras células ya no van a poder seguirse regenerando y por tanto moriremos.
O llegará un momento en que una enfermedad o un infarto de sorpresa al corazón o un accidente o no sé, un asalto, un robo, un asesinato. Hay muchísimos motivos por los cuales nosotros a lo mejor vamos a morir. Entonces, Víctor, desde el punto de vista biológico, así es. Hemos nacido para morir. Automáticamente, el día que nacimos, automáticamente ya venimos con fecha de caducidad. Es decir, ya tenemos, como quien dice, fecha cuando va a caducar nuestra partida de nacimiento. Solo que no sabemos cuándo será esa fecha. Ese es el problema. No sabemos ni cuándo ni dónde. Le pregunto a Joshua, ¿a usted le gustaría conocer la fecha cuando usted va a morir, Joshua? Joshua Rosado, ¿Puede repetir, profe? ¿le gustaría conocer la fecha en que usted va a morir? Sí, ¿Por qué? porque uno no sabe cuándo va a morir. Pero no se sentiría estresado, angustiado, sabiendo de que ya falta poquito, falta poquito. Bueno, ahí sí tiene razón. ¿Verdad? Yo más bien soy de la idea que es mejor no saber cuándo nos va a tocar morir. Por un lado, no vamos a andar preocupados y con esa ansiedad y llorando y con la pena. Uy, mamá, ya mañana me toca morir, qué pena, ya no voy a comer el rico bolón mixto que tú me haces todos los días. Ya no voy a comer ese encebolladito que tú me sirves todos los sábados en la mañana, mamá, ya me voy. Uy, viviríamos sufriendo toda la vida, ¿sí o no? Pero más bien como no sabemos cuándo vamos a morir, como que bueno, estamos por ese lado más tranquilos. Pero al mismo tiempo, también sabemos, si sabemos que vamos a morir, vale la pena hacer bien las cosas y llevarnos bien con todos para pues morir en paz, ¿no? Entonces, Víctor, ese es un punto de vista. Desde el punto de vista biológico es así. Vamos a morir porque somos seres vivos y los seres vivos no somos eternos, los seres vivos morimos algún rato. Pero hay otro punto, Víctor. Si nosotros esa frase la tomamos desde el punto de vista psicológico, desde el pesimismo, esa frase puede lastimarnos y hacernos daño. Porque si la tomamos desde el otro punto de vista, nosotros podríamos decir, entonces, ¿de qué vale la pena? Mejor, mientras más rápido me muero, mejor. Y no, no debe ser así. Porque jóvenes, no tenemos que dejarnos envenenar del negativismo, del pesimismo, de todo me va a salir mal, ya no quiero vivir, este mundo está mal, la pandemia, que esto. No, no, no tengo yo que dejarme envenenar de pesimismo. Entonces, muchas personas, Víctor, a esa frase la toman desde el punto de vista pesimista y les hace daño, porque les baja la autoestima, les quita motivos para seguir luchando en la vida, les resta ganas de vivir y muchas veces incluso terminan en el suicidio, Víctor. Entonces, desde el punto de vista pesimista, no se debería mirar ni tomar esa frase. Más bien tomémoslo desde el punto de vista biológico y también tomémoslo con tranquilidad. Pues estamos vivos, gracias a Dios, estamos vivos y disfrutemos de la familia que tenemos, de los alimentos que nos servimos, de las cosas que podemos hacer con lo que tenemos a nuestro alcance. Muy bien, Elkin dice, una pregunta, profesor, ¿es verdad que nosotros pasamos todo el tiempo por la fecha de nuestro fallecimiento? ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Elkin? No le entiendo la pregunta. ¿Pasamos todo el tiempo? Pasamos por una fecha todo el tiempo. Ah, supongamos que mi fecha cuando yo me vaya a morir sea el 3 de octubre, no sé de qué año, pero cada año, cuando pase por esa fecha, claro, que en ese sentido sí, así es, vamos a pasar por esa misma fecha, por esa misma hora, minuto y segundo, solo que no sabemos de qué año va a suceder eso, ¿no? Entonces, jóvenes, la muerte es un tema interesante. Pero ¿qué pasará después de la muerte, jóvenes? ¿Ustedes creen que el alma va a seguir viviendo después de la muerte o no? ¿Qué nos dice Ariadne? Ariadne Vinuesa, ¿qué pasa con el alma después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte, Ariadne? ¿Cuál es su filosofía? Pues yo creo que depende de cada persona. Por ejemplo, hay personas, o sea, yo creo en el cielo y en el infierno. Ya va dependiendo si supuestamente Dios va a decir, mira, tú vas a volver a la tierra, o sea, vas a reencarnar en otro cuerpo.
Ahí entramos en otro tema, Ariadne, así es. Y fíjense que Pitágoras creía y defendía la reencarnación. Él decía que el alma después de morir comienza un viaje y a ese viaje Pitágoras lo llamaba la metempsicosis, como veíamos ayer, ¿se acuerdan? Entonces decía que el alma va de un ser a otro ser, va migrando, migrando hasta que logra purificarse y liberarse del cuerpo y así puede llegar a ser completamente libre. Así es, y de eso justamente vamos a tratar el tema del día de hoy, jóvenes, de la muerte, de la reencarnación, así que va a estar interesante el tema, todo lo que Pitágoras nos enseña. Víctor dice, profe, entonces nacer es un acto suicida ya que nacimos para morir. Creo que no sería tanto así, Víctor. El asunto es de que en un acto suicida usted decide. Usted o no, o la persona es la que decide quitarse la vida. En este caso, en mi caso, yo no decido morir, sino que ya eso viene dentro de mí. La semilla de la muerte está dentro de mí ya. Simplemente va a llegar un momento en que esa semillita va a aparecer y esta vida aquí en este mundo se va a terminar. Pero como acto suicida, como que no sería tan preciso de pronto el término. Bien, jóvenes, entonces, para seguir hablando de este tema, vamos a irnos a este taller, ténganlo abierto a este taller, y a medida que vayamos avanzando, ustedes van respondiendo. O tengan abierto también el otro trabajito, el otro documento que les envié que dice lectura, y junto conmigo van leyendo y vamos a ir resolviendo este taller de aquí. Con este taller vamos a profundizar un poco más en lo que es Pitágoras y su filosofía. A veces pensamos que Pitágoras solamente se encargó de hacer el teorema de Pitágoras y nada más, y no es así. Pitágoras hizo mucho más que eso. Pitágoras incluso logró tener discípulos, seguidores que formaron una escuela. Fíjense, prácticamente jóvenes a Pitágoras lo veneraban como si fuera un dios, como si fuera un ser sobrenatural de alto nivel. Así lo veneraban los discípulos a Pitágoras. Entonces aquí tenemos, atención jóvenes, por aquí comienza primera pregunta. ¿Cuándo nació y murió Pitágoras? Aquí está, miren. Nació en el 572 antes de Cristo y murió en el 497. Es interesante, jóvenes, Profe. miren, sí, diga. ¿Lo hacemos escrito o en el... ¿Cómo? ¿Hacemos el taller escrito o en el Word? En el Word, puede ser en el Word nomás. Ajá, en el Word nomás vayan haciendo. ¿Ya? Y me lo envían al archivo de Word, eso es todo. Muy bien, luego aquí tenemos un primer subtema, Pitágoras y sus discípulos. Quiere decir que tuvo seguidores. Y aquí está, habían dos clases de discípulos, los matemáticos y los acusmáticos. Miren, ¿quiénes eran los matemáticos? Eran estudiantes especiales que recibían instrucción individualizada en la doctrina secreta. Fíjense que los pitagóricos siempre se caracterizaban por el secretismo. Lo que ellos enseñaban les hacían jurar a los discípulos que no se lo van a contar a nadie. Solo después de 5 años podían comenzar a hablar de las ideas y de las enseñanzas de los pitagóricos. ¿Sí? La designación de los matemáticos implica esa doctrina, era principalmente matemática. Los discípulos acusmáticos, aquí están nosotros, los acusmáticos, que eran más de 1000 en número, atendían a las clases sobre moral, maneras y la conducta de la vida en general. Aquí está, si por ahí en el taller creo que decía qué son los discípulos acusmáticos. ¿Decía o no? Sí, ahí dice, ¿quiénes eran los discípulos matemáticos y quiénes eran los discípulos acusmáticos? Facilito, jóvenes, aquí está, miren. Discípulos matemáticos eran los estudiantes especiales. Recibían instrucción individual, para ellos prácticamente tenían como un profesor particular, miren. En cambio, los acusmáticos, ellos recibían clases ¿de qué? Clases de moral, maneras y conducta de la vida en general.
Ya tiene ahí, mire, 3 respuestas. Muy bien, vamos a seguir adelante. La escuela estaba abierta a hombres y mujeres. Esto es importante, jóvenes, miren. Pitágoras era inclusivo con las mujeres. Les permitía participar de las enseñanzas. Lamentablemente, jóvenes, la humanidad, bueno, esta historia de por qué a la mujer siempre la humanidad en la historia como que la dejó en un segundo plano, es lamentable porque la humanidad perdió muchísimo con eso, al dejar a un ser tan importante, al dejarlo en un segundo plano. Hubiera sido lindo que desde el inicio la humanidad saque a relucir todo el talento y la inteligencia que tiene la mujer desde el inicio, desde la historia. Lamentablemente no se dieron las cosas así y la humanidad ha perdido muchísimo la ciencia, la inteligencia, el aporte, la sabiduría de la mujer. Bueno, sin embargo, Pitágoras era uno de aquellos que a las mujeres sí les permitía ir a su escuela. Pero, ojo, nadie era aceptado como discípulo matemático a menos que su fisionomía, es decir, a menos que su talante, su porte, su estatura, su apariencia física, complaciera a Pitágoras. Es decir, Pitágoras decidía quiénes van a ser discípulos matemáticos y quiénes no. Debían tener antecedentes honorables. Miren, esos eran todos los requisitos que les pedía Pitágoras. Antecedentes honorables, tenían que tener buena fisonomía y luego tenían que responder un interrogatorio. Les hacía una especie de entrevista a Pitágoras para ingresarlos en su escuela. Tenían que ser personas de temperamento calmo, ¿sí? Animadas por sentimientos elevados, amantes serios del aprendizaje, no tenían que ser egoístas, tenían que ser modestos y pacíficos. Sobre todo debían dejar patente su capacidad de guardar secretos. Si ese examen devolvía un resultado favorable, se les comunicaba en la escuela, se les recibía en la escuela y sus propiedades pasaban a formar parte del tesoro común. Es decir, que si un aspirante a discípulo del Pitágoras tenía una finca, cuando lo recibían como discípulo matemático de Pitágoras, esa finca pasaba a ser propiedad de la comunidad de Pitágoras. ¿Qué les parece eso, jóvenes? ¿Exigente o no era exigente Pitágoras? ¿Qué dice Elkin? Sí. Bastante exigente, joven. Oye. Hacer una pregunta. Sí, claro. Pero Pitágoras nunca tuvo esposa o novia o algo. De lo que se tiene entendido, al parecer no. Porque incluso Pitágoras aplaudía, alababa, animaba al celibato. ¿Qué quiere decir el celibato? Abstenerse de las relaciones sexuales. Pitágoras decía que eso le da mayor pureza al alma y Pitágoras decía que eso permite también que la filosofía, la inteligencia pueda desarrollarse mucho más. Entonces Pitágoras, fíjense, Pitágoras decía que lo mejor que podían hacer sus discípulos era precisamente abstenerse, no tener relaciones sexuales y por ende lo mejor era no casarse. Miren, esas enseñanzas eran de Pitágoras. Muy bien, si después de haber sido admitido, ¿qué pasa si un discípulo de Pitágoras, después de que lo admitían, lo aceptaban, o sea, detectaban cosas malas en él? Detectaban que era un oportunista, se daban cuenta que era vicioso, que era un falso amante del aprendizaje. ¿Qué hacían con él? Miren lo que dice aquí. Recibía de vuelta el dinero que había puesto con generoso interés y era despedido. Le devolvían esa finca o le devolvían esa platita y le decían, ¿sabe qué? Usted no sirve para esta comunidad de filósofos, de matemáticos, así que váyase a su casa, tenga, aquí está su platita, aquí está su finca, váyase nomás. Y miren lo que hacían, le erigían una tumba, le construían una tumba, pero no para enterrarlo vivo, no. Dice, y en cualquier encuentro posterior con él se le trataba como si fuera una persona diferente. Esta tumba, jóvenes, la construían como un símbolo para decirle, ¿sabes qué, hermano? Tú estás muerto para nosotros. Nosotros te aceptamos en la comunidad, pero después tú fuiste un vicioso, tú fuiste un hombre lleno de oportunismo, de corrupción, así que te expulsamos. Así que en esta tumba significa que tú para nosotros estás muerto.
Pero si mañana pasado te encuentro por ahí en el camino tranquilo, nos saludamos como si nada. Pero tú nunca serás ya parte de nosotros. Esa era la idea, miren, esa era la idea. Aquí tenemos los discípulos acusmáticos, que eran los oyentes. De ahí viene acústica, la palabra acústica, de oír, ¿sí? Eran los oyentes de las lecciones morales. Miren lo que dice aquí, jóvenes. No veían el rostro de Pitágoras. ¿Qué quiere decir esto? Que Pitágoras ponía un velo delante de él para que no le vean directamente la cara. Solo podían ver la silueta de Pitágoras y lo podían escuchar. Eso le daba a Pitágoras un aire de misticismo, de misterio, de mundo espiritual, porque Pitágoras estaba muy unido a ese mundo espiritual. Fíjense, joven. A esas lecciones morales, Pitágoras no razonaba ni explicaba materia alguna, sino que exponía con autoridad la ley, ¿no? La filosofía moral era decididamente elevada, de algún modo espiritual, admirablemente pura, eminentemente personal y distintivamente austera. Se basaba en una proposición metafísica, casi a la manera en que San Juan, este ya es católico, San Juan basa la moralidad en la proposición de que Dios es amor. La máxima de Pitágoras era quizá más asombrosa. Él decía, toda persona y toda cosa realmente ama a cualquier otra cosa. Entonces, la fórmula práctica más general que recuerda la imitación de Cristo se trataba de seguir a Dios. Bueno, esto de aquí es importante, era la fórmula de Pitágoras, que toda persona realmente ama a cualquier otra cosa. Muy bien, otra cosa que debía quedar particularmente impresa en los discípulos era que toda vida es inspeccionada por la deidad. Aquí viene, jóvenes, otra respuesta. Atenti, Ecuador. Pitágoras decía que los dioses o la divinidad o Dios siempre te está mirando. Decía, la divinidad te está inspeccionando, te está mirando lo que haces. Y miren lo que dice. Pitágoras inculcaba el severo autoexamen. Aquí está otra pregunta, jóvenes. ¿Y qué era el autoexamen? Ir a la cama cada noche. Usted puede ponerlo con sus propias palabras si quiere. Ir a la cama cada noche, el discípulo tenía que revisar todos los actos del día y tenía que reprocharse seriamente a sí mismo por la infracción del gran principio de la concordia universal. Es decir, cuando llegaba la hora de dormir, el discípulo de Pitágoras se iba a la cama y comenzaba a pensar, a analizar en todo lo que hizo en el día. Y si detectaba, si se daba cuenta que con un acto había roto la concordia universal, él tenía que meditar, tenía que reflexionar, tenía que reprocharse, llamarse la atención, tenía que retarse a sí mismo para que no lo vuelva a hacer. Fíjense, jóvenes. Buena pregunta, John Cruz. Dice John, profe, una pregunta. ¿Pitágoras era ateo o no? Saben, jóvenes, Pitágoras no era ateo. Es más, él mismo permitía que lo llamen Dios. Y muchas personas lo trataban como un Dios. ¿Por qué creen que colocaban un velo, una tela, delante de Pitágoras cuando daba la clase? Era para darle un misterio, como si Pitágoras fuera un espíritu. Y era como que la divinidad, como el espíritu, el que estaba dando la clase. Entonces, John Cruz, Pitágoras no era para nada, era ateo, no era ateo. Muy bien, pero buena pregunta, John, excelente. Felicito, muy bien. Entonces, jóvenes, aquí está otra respuesta. Miren, ya tienen ahí 4 respuestas, ya tienen la mitad del taller. Bueno, vamos a seguir. Esta revisión de las acciones propias se practicaba para fortalecer la memoria. Cada día antes de levantarse de la cama se repasaban cuidadosamente los eventos del día anterior, precedente. Debía caminar a solas. Bueno, miren todo lo que hacían los discípulos de Pitágoras. Las virtudes, aquí está, jóvenes, las virtudes distintivamente cristianas como la templanza, la castidad, eran exaltadas fuertemente por Pitágoras. Víctor Verde Soto, a esto me refería, la castidad o el celibato. Esta castidad o celibato significa abstenerse, no porque nadie te obliga, sino por voluntad propia, abstenerse, evitar tener relaciones sexuales. Pitágoras predicaba, defendía y pedía a sus discípulos que practiquen la castidad, que no tengan relaciones sexuales. Imagínense, eso era Pitágoras, miren, un filósofo, un matemático. Ustedes no sabían todas estas cosas de Pitágoras, ¿sí o no?
Ustedes sabían solo el teorema de Pitágoras nomás, de la hipotenusa y los catetos y no sé qué. Pero Pitágoras es un filósofo mucho más interesante que solo el teorema. Ah, mire. Muy bien. Debía reprobar, dice... A ver, estamos aquí. Los contratos, decía, se inscriben en latón o en piedra, pero el registro del contrato del matrimonio son los hijos. Entre las recomendaciones más minuciosas, lo que enseñaba sobre la manera en que deberían realizarse el delicado deber de reprobar a nuestros inferiores, nuestros hijos y nuestros amigos por hacer el mal. Esto es casi siempre con gentileza y cortesía, es decir, cuando nuestros hijos o nuestros amigos hagan el mal, había que reprobarlos, había que rechazarlos, había que reprenderlos, había que retarlos, ¿sí? Había que hablarles y hacerles ver en qué habían fallado. Pero ¿cómo había que hacer eso? ¿Con gritos, con malas palabras? No. Aquí dice Pitágoras que eso hay que hacerlo con gentileza y cortesía, de manera que se haga sentir a la persona culpada que se le hace algo bueno. Ah, miren, a mí me parece bonito esto. Fíjense, Pitágoras aconsejaba que si un amigo tuyo, o si era alguien casado, si los hijos cometían errores, había que reprenderlos. Pero había que hacerlo no con palos, ni con piedras, no, sino con gentileza y cortesía. Aquí está John Cruz, lo que usted decía, mire, Pitágoras y la religión. Miren, la enseñanza moral de Pitágoras, este es un estudioso de Pitágoras. Jamás vino ni vendrá a la humanidad un Dios más grande que aquel revelado por los dioses de Pitágoras. Eso decía este historiador antiguo que se llamaba Jámblico. Esto decía de Pitágoras. Miren, lo consideraban un dios a Pitágoras por su inteligencia, su capacidad. Acuérdense que Pitágoras descubrió los intervalos de la música y todo eso. Eso no es cosa así nomás, jóvenes. Gracias a Pitágoras, hasta el día de hoy los cantantes siguen componiendo música. Sí, así que cada vez que escuche su música favorita, no sé, ¿cuál es su música favorita, Elkin? ¿Cuál es su música favorita? ¿O no tiene? Sí, ¿Cuál? es que escucho bastante. Dígame una. ¿El género o la música? Las dos. El hip hop. Ah, el hip hop, ya ese es un género, ¿no? Ya bien. Entonces, fíjense, no se hubiera podido componer canciones de hip hop si no fuera por Pitágoras. Pitágoras es el amo, es el maestro, es el Profe, capo. entonces hacemos es por Pitágoras. Víctor, ¿puede repetir? Todo lo que hacemos es por Pitágoras. En cuanto a la música, sí, porque él sentó las bases de la música. Y en cuanto a la matemática, en cierto sentido también, porque él dio las bases de los números. Y la matemática se hace con números. ¿Se podría hacer matemática sin números? ¿Sin utilizar números? Pues sería muy complicado, ¿no? Pero los números son una especie de símbolos sagrados, de símbolos divinos, incluso. Así que miren, Pitágoras es súper interesante, jóvenes. Aparte de la enseñanza de la moral, la religión era inculcada en misterios instituidos por Pitágoras. Por tanto, miren, Pitágoras creía en la religión, creía en los dioses, creía en la moral. Él mismo se consideraba Dios. Estos estaban sin duda abiertos libremente a toda persona de mente seria, pero creo que se desconoce su carácter distintivo. No hay ninguna duda de los pitagóricos creían que Pitágoras era un ser sobrehumano. ¿Ah? Y contamos con alto testimonio que tenían de él. Miren, aquí está el don de la ubicuidad, jóvenes. Dice aquí, la evidencia de esto es tan fuerte como la evidencia de que Jesús de Nazaret profesaba ser sobrehumano y presentaba un extraño problema. No solo creían sus discípulos que poseía el don de la ubicuidad. ¿Qué es el don de la ubicuidad? A ver, ¿quién me sabe decir? Esta es otra pregunta del taller, jóvenes. Ubicuidad. Estar en diferentes lugares a la vez. Bien, excelente. ¿Quién lo dijo? Taylor. Taylor, ya, muy bien, Taylor. Muy bien, excelente.
Sí, eso es ubicuidad. Anoten, jóvenes. A ver, repítales, Taylor, para que todos anoten. ¿Qué es ubicuidad? Estar en diferentes lugares a la vez. Muy bien. Disculpen, jóvenes, tenía que conectar la computadora. Ya. Así es, ubicuidad es estar en diferentes lugares a la vez. Correctísimo. Entonces, jóvenes, ahí tienen otra respuesta del taller. Miren, así lo vamos resolviendo rápido, ¿no? Muy bien. Aparte, aquí está otra respuesta, jóvenes. Miren. Que había realizado milagros tales como los discípulos de Pitágoras contaban que Pitágoras hacía milagros como hablar con los animales y hacerlos comportarse de manera contraria a sus instintos. Y también decían que Pitágoras había descendido al mundo de los separados. Miren, todo lo que contaban los discípulos de Pitágoras. Ahí tienen los milagros de Pitágoras. Ahí ya tiene usted la pregunta número 6 también, miren. Ahí tiene la pregunta 6. Profesaba tener memoria de sus encarnaciones. Aquí me quiero detener, jóvenes. Pitágoras creía en la reencarnación. Y Pitágoras decía que él se acordaba quién había sido en sus vidas pasadas, en qué países había vivido, qué posición social había tenido, cómo se llamaba en sus vidas pasadas, quiénes eran sus familiares en las vidas pasadas. Eso decía Pitágoras. Por tanto, Pitágoras creía firmemente en la reencarnación. Vamos a hablar de la reencarnación, que fue el tema que tocó Ariadne también al inicio.